más difícil que me ha tocado vivir realmente es el crecer solo. Como ya te digo, era pequeño, pero fui creciendo en un entorno que no era bueno. Y me llevó a muchísimos lugares donde hoy en día me arrepiento. Yo creo que esa experiencia que tuve de tan pequeño encima fue la que me marcó a ser hoy en día como soy, tan reservado, el no hablar con la gente, el topa a mí, me lo callo. Y fue un momento en el que de ahí era a hacer cosas también que no debía. Bueno, bienvenidos a estas entrevistas. Estoy muy feliz de que podáis estar aquí. Y bueno, yo sé que Dios a través de vosotros va a hablar a muchas personas y sé que vamos a llevar un mensaje bastante bueno. Y bueno, nada, ya os he presentado en el canal, pero quiero que te presentes primero tú, Lolo, y luego vamos contigo. Ahí tienes tu cámara. Pues me llamo Lolo Heredia Cano, tengo 27 años. Actualmente soy ujier de la Iglesia Filadelfia en Buenos Aires, en la capital. Y nada, realmente agradecido contigo, Punky, por darme la oportunidad de venir a hablar un poco de mi vida y espero ser de bendición y felicitarte por este hermoso proyecto que estás armando. Amén. Bueno, vamos contigo, Alba. Hola, me llamo Alba, tengo 21 años, mi apellido es Vargas González y gracias por la oportunidad que nos das. Bueno, estoy muy nervioso, aunque sea la segunda entrevista, todavía sigo con esos nervios como si fuera la primera. Y bueno, vamos a empezar contigo, Lolo. Y el cambio que vamos a hacer a la entrevista del pastor es que esa entrevista empezaba hablando del pasado y luego iba al presente. Pero hoy vamos a hacer un cambio para que también al público no sea monótono. Y vamos a hablar del presente al pasado. ¿Cuánto llevas de ujier hoy en día de la iglesia? Actualmente hace 1 mes y 10 días que estoy de ujier. Ah, súper pronto, ¿no? Hace muy poquito. Hace nada. ¿Y eso era un cargo que tú buscabas? No era que lo buscaba, pero sí lo anhelaba en el corazón. Era mi sentir de ser ujier. Desde que empecé al primer día que conocí a Dios, era todos los días en la iglesia antes que empezara, para colocar, ordenar, mantener el servicio siempre. ¿Y tú eso lo hacías antes sin que te dijeran nada? Sí, O sea, te salía a ti. yo el primer día que empecé a ir al culto, a la semana yo le pedí permiso al pastor. Me acuerdo de empezar a colocar las sillas. O sea, te salía a ti solo. Literalmente. Y el proceso, ¿no? De que te propusieran ese cargo. ¿Cuánto tardó desde que tú te metiste al culto? Estuve como 3 años 3 años. para llegar a este lugar. Y en el momento que te lo propusieron, vamos a remontar ese día. Llegas a tu casa, se lo cuentas a la Alba y ¿recibiste ese apoyo de ella? ¿O fue algo No, que...? el pastor, te lo cuento así. A ver. El pastor como que nos puso a mí y a otro hermano más de la iglesia a prueba. Estuvimos como 2 meses ahí sin serlo. Atrás, manteniendo el orden, colocando, ordenando, haciendo todo como si lo fuéramos, pero sin el nombre. Y un día viene el pastor en el culto y me dice, tenemos que hablar. Y estaba la Alba con nosotros. Nos mete a la oficina y me lo cuenta. Me pregunta a mí, yo di el sí y la Alba me apoyó en todo momento. Desde el principio. Que ella fue partícipe del primer momento. Así es. Bueno, vamos a conocer un poco a la Alba y ahora volvemos a ti, que tengo muchas ganas de saber varias cosas. Y bueno, Alba, ¿Dios estuvo en tu niñez? Sí, porque cuando había una danza yo estaba, mi familia siempre íbamos al culto, íbamos a las reuniones, siempre estábamos con alabanzas. O sea, no eras desconocida de las cosas No. de Dios, o sea, que sabías. Sí. ¿Y había algo que le pedías al Señor de pequeña? Porque a veces, no sé, cuando uno es pequeño les pide cosas al Señor o visualiza, quiero tener un cargo, o quiero casarme con alguien cristiano. ¿Tú se lo pides a Dios? Sí, yo siempre le pedía, Señor, ponme a un hombre que te podamos servir. Y le pedía también, una de mis peticiones eran que se metiera al culto mi padre y poder estar con el Lolo. Sí, bueno, pero mira, es algo relacionado con lo que decía el otro día la pastora Jacqueline, o sea, porque básicamente le pediste eso
y Dios os ha unido y aparte de eso, pues estáis sirviendo los dos a Dios. ¿Tú te imaginabas que ibas a llegar hoy a donde estás? O sea, acompañándole en el ministerio a él. No, No estaba en tus planes. no. Siempre se lo pedí a Dios, pero nunca llegar a donde estamos hoy. El Ujier y yo, su compañera. O sea, que Dios te ha sorprendido más. Sí, mucho. Cuando tú te comprometiste con él, ¿tú ya eras cristiana? Sí, era cristiana porque tenía mi momento de oración con Dios y cuando podía iba a las reuniones, iba al culto, como te estoy diciendo, pero ir así al culto todos los días, no. Constante no eras. No. Sabemos que la mujer cumple un rol fundamental, hasta en la Biblia lo pone. ¿Tú crees que ha sido su apoyo? Yo creo que donde está hoy él es porque él se ha esforzado y gracias a Dios. Pero creo que tendría que apoyarle mucho más. Pero le estoy apoyando. Pero hoy en día y antes, tú le apoyabas en, por ejemplo, él iba al culto, tú no le sacabas de Dios, por así decirlo, No. al revés, le potenciabas. Sí, siempre. Eso influye mucho, porque hay veces que es al revés, que hay veces que o una mujer o un hombre se quiere acercar, pero a veces por su pareja o con la persona con la que vive, pues termina alejándose. Y es bueno que apoyes a él en este cargo. ¿Hoy en día te sientes orgullosa de dónde estáis? Mucho. Es algo que todavía no me lo creo. Doy gracias a Dios y no me lo creo. Bueno, Alba, vamos a entrar un poco en temas así un poco más profundos. Y bueno, sabemos que todos pasamos por situaciones que a veces no queremos pasar, por momentos difíciles, de angustia, de dolor. ¿Tú cómo sobrepasas esos momentos? ¿Tú eres una persona que recurres a Dios? ¿O dependes de tu familia o de tus amigos? ¿O te encierras sola? Porque cada persona es un mundo y lo vive de diferentes maneras. Tú, cuando has pasado momentos malos, ¿a quién has recurrido? Yo soy una persona que no hablo nada de mi vida. Me encierro yo sola, pero en ese encierro siempre recurro a Dios. Siempre tengo oración, siempre intento buscarle, porque sé que Dios me ha demostrado que cuando está mal, siempre ha sido el que me ha dado paz. Entonces, en Dios. En estos momentos, ¿no? que solemos pasar las personas, hay veces que cuestionamos a Dios, que por qué pasamos esto, o por qué nos pasa eso. ¿Tú te has rebelado en contra de Dios alguna vez? No, llegar a rebelarme no. Pero sí, siempre he tenido el porqué, Señor. Pero luego he dicho, tú sabes por qué las cosas. Pero nunca llegar a rebelarme, Señor. ¿Hoy en día tienes una relación constante con Dios? No como me gustaría. Pero sí intento dar un poco de tiempo en oración, en lectura. Hoy en día los dos estáis en la iglesia sirviéndole, él con un cargo y tú ayudándole, ¿no? ¿Qué significa eso para ti? Mucho. Mucho, porque es algo que no me lo creo. He aprendido a dar gracias a Dios porque puedo verle a Él, que era una de mis peticiones, sirviendo a Dios. Y es algo que está en el culto y lo veo y me emociona. Y dar gracias a Dios por todo. Mucho. Y lo sueles expresar con la gente, decir, estoy muy Sí. feliz, o te lo callas. No, sí, siempre digo, qué alegría que Lolo esté en el culto y que podamos estar así. Qué bien, qué alegría de eso. Bueno, te voy a dejar un rato y vamos un poco al Lolo, volvemos. ¿Viviste en un entorno cristiano, Lolo? En mi casa crecí como en todas las casas de aquí de Buenos Aires. Se conocían a Dios, se vivía en Dios, pero no era algo como que se llevaba recto y se respetaba. Tenían épocas. Iban al culto, me imagino, Sí, todo sí, eso, sí. pero no era algo... Así es. ¿A qué edad conociste a Dios? Verdaderamente, porque yo me acuerdo, ahora estamos aprovechando, que, bueno, nosotros porque somos casi de la misma edad y hemos estado en la escuelita dominical juntos, Y hemos compartido en las muchos obras. momentos. Pero tu verdadero encuentro, ¿cuándo fue? Hace 3 o 4 años, de grande. O sea, de grande. Y basándome en la pregunta esa que te estoy diciendo ahora de grande, ¿por qué fue de grande y no de pequeño? Porque de pequeño como no tenía ese apoyo que vamos al culto y
intentaba hacerlo, pero era mentira. Salía a la calle y volvía otra vez a hacer lo mismo de siempre. O sea, que influía ese tema para que no te vieras. Porque yo me acuerdo, ¿no? Que nos bauticemos todos en esa época, éramos como 12, y lo único que faltaba eras tú. No me bauticé, de verdad. ¿Y eso fue elección tuya o te llevó a la situación así? Motivos en la casa, problemas. ¿Consideras que tuviste una infancia difícil? De infancia como si no, porque yo los recuerdos que tengo son buenos. Luego sí, fui creciendo y fueron pasando cosas que no le gustaría pasar a nadie, la verdad. ¿Nos puedes contar alguna experiencia que te haya marcado? ¿Espiritual o en la vida? De la vida. Lo que tú quieras, sí. ¿De la vida Es o que espiritualmente? He tenido muchas experiencias que me han marcado, me han hecho daño, pero hay una en especial que no voy a nombrar porque pasó en mi casa. No voy a nombrar a nadie para no hacer daño. Pero yo creo que esa experiencia que tuve de tan pequeño encima fue la que me marcó a ser hoy en día como soy, tan reservado, el no hablar con la gente, el topa a mí, me lo callo. Pero no hace falta que dé detalles porque mucha gente ya lo sabrá y no quiero entrar más en detalles, simplemente eso. Pero bueno, sé que Dios está haciendo la obra en mí porque está cambiando muchísimas cosas en eso. El ser Ujier me está ayudando muchísimo. Amén. Porque tengo que estar constantemente tratando con la gente, hablando una cali, ¿quieres sentarte aquí? ¿Quieres el niño? Agarrar... ¿Sabes cómo te digo? Sí. Y gracias a Dios voy mejorando cada día todo lo que me ha hecho daño en el pasado. Amén. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir? Es que he pasado tanto que no sé cómo catalogarlo. Pero lo más difícil que me ha tocado vivir realmente es el crecer solo. El ver a mis hermanos tan pequeños es difícil. Y tú en ese momento, ¿no? En ese tiempo, ¿tú eras una persona que estaba cerca de Dios? No, al revés. Y no lo resolvías orando, no entrabas en eso. Era todo lo contrario. En ese momento, ¿quién era tu refugio o te la buscabas solo? Ya te digo, yo solo. Siempre. En ese momento, ¿no? En esa situación, ¿sentías que Dios ha sido injusto contigo? En ese tiempo sí, porque no conocía a Dios, no sabía los tratos de Dios, no conocía nada. Ahora que soy cristiano lo entiendo. Pero ya te digo, en ese momento culpaba a Dios por todo lo que me estaba pasando. ¿Y en ese momento te has rebelado con Dios? Sí, muchísimas veces. Porque son cosas que no entendía. Y por qué me pasa a mí, y por qué a mí esto y al otro está tan bien. Es que en esos momentos el diablo mete muchas cosas en la cabeza. Ves a gente del entorno que a lo mejor son felices o les pasa cosas buenas. Y me imagino que Muy difícil. viene la pregunta de por qué a mí. Y en esos momentos hubo alguien que te dijera palabras de parte de Dios o tú estabas cerrado. ¿Cómo era en ese momento? Quería contar un poquito más para adelante, pero lo voy a contar ahora. En ese momento nadie me habló de Dios. Me acuerdo que el día que le pasó eso a mi madre, que está en gloria, estábamos en el hospital y ya me lo habían dicho. Y salen y me abrazó todo el mundo. Todo el mundo me dio un abrazo. Y me acuerdo que vino el tío Fabi con una palabra y me dijo: tú no estás solo, Dios está contigo. Y no sé cómo explicarlo porque es difícil. Pero yo no conocía a Dios, ni sabía lo que era, ni entendí. Ahora mismo estoy entendiéndolo. Sentí como algo que bajaba y como que se me daba paz en ese momento tan difícil. Y esa experiencia para mí fue súper chocante porque ahora lo estoy entendiendo, después de 13 años. Y en ese momento, ¿no? En ese abrazo, ¿qué sentiste? ¿Consuelo? ¿Sentiste refugio? Sentí paz, Paz. literalmente. Y era un momento muy difícil para mí. Muy poca gente sabe esto. No se lo conté ni al tío Fabi ni a nadie. Tío Fabi, estoy hablando del obrero de hoy aquí de la capital. En ese momento fue... Hasta 2 días después no pude sentir el dolor, el peso, la carga. Literalmente. O sea, me acuerdo que estábamos en el velorio y me preguntaban: ¿cómo estás?
Y mi respuesta era, yo estoy bien, estoy mejor que tú. Las mismas Cali venían y me decían, pero ¿cómo vas a estar mejor que yo? Y ahora me pongo a pensar y recuerdo, ¿cómo es posible eso? Y ahora entiendo que fue Dios, porque eso que sentí no puede venir de otro lado. Es que la Biblia habla de eso, habla de que la paz que Dios da sobrepasa todo Todo entendimiento. Es entendimiento. que no lo vamos a entender. Y es así, esa paz la pone solamente Dios. Es difícil de hacer una entrevista así porque me conmueve este tema, pero ahí ves la mano de Dios. Que aunque en ese momento tú no estuvieras bien, Dios estaba contigo de alguna u otra manera. Eso. Y te habló de la persona que menos yo creo que imaginaras, no sé. Porque a lo Dios mejor sabe. tenías personas un poco más Más cercanas a ti, cercano. pero bueno. Por eso siempre lo digo, que es súper importante el buscar a Dios cuando estemos pasando un momento difícil. A lo mejor como humanos, como personas, como hice yo, nos rebelamos si no queremos encerrarnos en nuestras casas, el no ver a nadie, pero es súper importante el buscar a Dios, que es el único que realmente nos puede sacar de un apuro, de un temor, de todo aquello que nos hace mal realmente. Amén. En esos momentos me has dicho que te rebelaste un poco con Dios. Pero ¿qué tenías? ¿Ira, impotencia, rabia? De todo un poco. De todo un poco. Y en esa situación llegaste a lugares oscuros, de depresiones. En esos momentos no, porque era pequeño, pero cuando fui creciendo sí, me llevó a lugares que no debía, probar cosas que no debía, que ahora no me avergüenzo porque todo el mundo lo puede ver, que he podido cambiar y Dios ha hecho el cambio en mi vida. Amén. Pero en ese tiempo, como ya te digo, era pequeño, pero fui creciendo en un entorno que no era bueno. Y me llevó a muchísimos lugares donde hoy en día me arrepiento. Esas heridas, ¿el Señor las ha curado o te sigue tratando? No me ha curado, si no, no podría hablar de esto. Soy testigo de eso porque yo sé que eres una persona muy reservada y que hay veces que estos temas al hablarlo pues te quiebras y siempre te has quebrado, pero si puedes tomar esta decisión de poder hablar para dar un mensaje a la gente, ahí te das cuenta que ha sido Dios el que te ha tratado, Literalmente. porque cuando entras en este tema es algo de revivir momentos. En la reunión, no, ¿te acuerdas? No podía ni No hablar. podías. Estuve una hora llorando. Dios te ha tratado. Pero bueno, si estoy aquí, yo también creo en los planes de Dios y Amén. sé que va a hacer bien a mucha gente que a lo mejor está pasando lo mismo que yo. Y Mira qué cosas, ¿no? O sea, algo que hace tantos años era no poder hablarlo de un lugar malo, y hoy estás en una entrevista hablando de eso y dándole gracias a Dios, la mano de Dios, otra cosa. lo que cambia la vida. Y yo sé que Dios tenía todo esto preparado para ti. Yo lo creo. Amén. Bueno, vamos a salir un poco de este tema y vamos a ir un poco al presente. ¿Qué ha cambiado en ti desde que estás en el Señor? En plan trabajo, vida. Literalmente todo. Es que Cuéntanos un poco. soy otra persona, literalmente. Cuando estaba en el mundo, no tenía trabajo, vivía mal, era adicto al cigarro, era literalmente mi refugio. Salía a la noche, llegaba tarde, peleaba, hacía todo lo contrario a lo que estoy haciendo ahora. Hoy en día tengo trabajo, vivo tranquilo, como dijo mi hermano Johnny de Candidato de José Sepas, que fue una palabra que me... simple, pero me marcó. Dice, no soy millonario, pero como todos los días. Y eso hoy es mi lema de vida. No tendré dinero, pero gracias a Dios como y vivo. Amén. Eso es muy importante. Hay veces que voy por la calle, ¿no? Y vemos a gente en situaciones de calle, y hay veces Sí. que nos quejamos de tonterías y hay que valorar. Ahí nos damos cuenta de lo privilegiados que somos de tener un techo, unas zapatillas. Amén. Bueno, hoy en día, 2026, ¿sientes que Dios te ha devuelto la alegría? Lo dudo. Te levantas y sientes paz. Vivo tranquilo, Qué alegría. vivo tranquilo. Este es un gran mensaje para llevar a la gente de que en Dios
todo es mejor. Que a lo mejor vamos a tener los mismos problemas con Dios o sin Dios, pero la persona que está en Dios lo pasa de otra manera. Completamente. Y la paz que Dios da es muy buena. En este programa uno de los motivos principales que yo lo hice era para contar testimonios. Luego se llevó a entrevistas, porque todo el mundo no tiene testimonios. Pero sé que tenéis un testimonio muy bueno, vosotros. Y todos los conocemos y es el de vuestro pequeño Isaías. Y bueno, quiero que nos contéis un poco el proceso, lo que pasasteis. Y bueno. Bueno, nosotros nos casemos y para dar así algo rápido estuvimos 5 años casados. Para poder tener un bebé. O sea, nos casemos y a los 5 meses ya queríamos un niño porque sentíamos que nos hacía falta. Buscábamos y nada. Decepción tras decepción. Yo la pasaba mal, pero lo que me dolía realmente era ver a ella, que lo sufría. Se quedaba una de sus amigas y 3 días encerrada en una cama, no quería comer, no quería vivir literalmente. Y fue un momento en el que de ahí llegué a hacer cosas también que no debía. Fue cuando más me metí en ese mundo de la noche, las cosas malas, los vicios. Y ella también te puede contar un poco también de lo fuerte y lo mal que la pasemos. Pero bueno, Dios nunca llega tarde. Fue literalmente bautizarme y al mes enterarme que estábamos esperando un niño. Qué bueno, como Dios recompensa. Tú, Alba, ¿cómo viviste ese tiempo? En el tiempo que estábamos buscando ser padres y no podíamos, yo no se lo decía a él, pero él pues se daba cuenta. Pero no estaba bien. Era algo de que se quedaba una amiga y decía, me alegraba por ella. Pero decía, y yo también quiero ver eso. Yo también quiero ver eso, quiero sentir eso, yo también lo quiero. Y ha dicho 5 años, estuvimos 4 años y medio. Y esos 4 años y medio se hacen eternos, porque viene una persona y de parte de Dios te dice, bueno, pero confía. Y tú dices, ¿pero por qué? Pero no puedo. Y sí puedes porque cuando tú piensas que no puedes más, es arrodillarte. Es arrodillarte y pídeselo a Dios y Dios ahí te va a dar fuerzas, porque yo decía, ¿por qué? Pero me ponía a orar y no sé por qué, luego sentía una paz y decía, bueno, si no me lo está dando es por algo. Y así es muy difícil para nosotros, pero... Tú en ese momento, porque conforme él ha dicho, o sea, cuando sometiste al culto, a la iglesia, al poco tiempo fue que quedaste embarazada. Tú igual le pides a Dios porque tú no estabas muy bien en Dios en esa época que sus casaste. ¿Tú igual le pides a Dios por este tema? Yo no bajaba, no veía a nadie porque ya te digo, no estaba bien. Pero siempre había un momento que me ponía las alabanzas y me ponía a orar, que no estaba tampoco en Lolo, estaba trabajando. Y yo le decía al Señor, y siempre le pedía por mi petición, por mis cosas, que me diera paz. Y siempre se lo pedía. Siempre tenía yo una comunión con Dios. ¿Tu acercamiento con Dios tuvo que ver con este milagro? No, porque no sabíamos que nos lo iba a dar. Nosotros nos metimos al culto y dijimos, vino un pastor de España y una reunión, le dije yo a Lolo, me acuerdo, le dije, vamos a la reunión de matrimonios por la noche, no quiero ir. Lolo, vamos, no quiero ir. Y ese día que fuimos, ese pastor, sin conocernos, nos llamó a los dos. Y días antes también hubo una reunión que el pastor Manuel también nos había llamado a los dos. Y desde ahí empecemos a empezar otra vez a las cosas de Dios. Nunca habéis estado juntos, ¿no? En el culto. No, nunca. Juntos. Por ejemplo, tú a lo mejor sí, pero él también, pero en diferentes momentos. ¿Y qué ha cambiado en ti después de este proceso? O sea, ¿hubo un antes y un después en ti? Con esta espera, con este proceso, con este cambio. Sí, yo antes vivía amargada y me quejaba mucho. Y ahora doy gracias por todo
y sé que Dios lo puede hacer. Vivo Hombre. feliz. Qué bueno, ¿no? Ver cómo Dios cambia a las personas. ¿Y qué has aprendido en el proceso de la espera? De que Dios no se tarda. Que Dios te lo da cuando te lo tiene que dar, cuando Él sabe que te va a hacer bien, porque a lo mejor tú lo pides y dices, ¿por qué no me lo das ya? Y yo lo quiero ya. Y piensas de que Dios pues, está siendo injusto contigo porque tú lo quieres. Pero Dios te está cuidando, porque a lo mejor te lo da y ya no lo anhelas tanto. Entonces te está cuidando. Llega en el momento justo. Porque no sé si os dais cuenta, ¿no? Pero si estamos hablando de que fueron 4 años y medio y, por así decirlo, volvisteis a Dios y Dios os lo dio. Hombre, ¿No creéis que era necesario pasar por todo Sí. eso para que Dios lo diera? completamente. Sí, mucho. Y más cuando era el tiempo que mejor estuvimos en Dios. Fue cuando yo me bauticé, ella me seguía todos los días, orábamos la mayor parte del día juntos y en constante comunión con Dios. ¿Habéis tenido el primer amor de Dios siendo grandes? Sí. ¿Tú también? Sí, Porque cambia mucho el estar con Dios desde niño, porque cuando eres niño cometes un poco errores o no conoces bien las cosas, pero cuando ya eres grande y lo conoces de grande, te enamoras de una manera mucho más fuerte, yo creo. Y eso, yo creo que os ha pasado eso. ¿Sentís que Dios os ha premiado? En todo. sí. Hoy lo que tenéis, ¿vosotros le pedíais a Dios por eso? Todo lo que yo tengo hoy en día es Yo soy que me dice, ¿qué quieres? Nada. Ya lo tengo todo. que no queremos, tengo todo. no queremos más nada, literalmente. Qué alegría de escuchar estas palabras, de verdad. ¿Qué cosas Dios ha tratado en ti desde que estás en Él? Tu carácter, tu forma de ser. Mi carácter, tiene que tratarlo un poco más. Y me quejaba mucho. O sea, mis amigas me llamaban la que asco de vida. Porque era algo de que asco de vida y por qué vivo así, que asco de vida y por qué esto y por qué eso. Y me quejaba mucho y ya es algo que me quejo de una cosa y digo, ay no Señor, perdóname. Y doy gracias por eso. En el transcurso que estabas en la espera de ser mamá, ¿alguien vino a decirte algo de parte de Dios? ¿No lo puedes contar? Digo los nombres. Si tú quieres, sí. Estábamos en una reunión de las niñas, de jóvenes, con la pastora. Y estábamos viendo una película y orando. En esa oración viene la pastora, me abraza, la pastora Jackie, me abraza y me dice, Dios te está diciendo que ya lo tiene en sus manos. Que esperes y que ya tiene para dártelo en tus manos ese regalo. Y al mes, creo, a los 2 meses, ya me quedé embarazada. Era algo que... Y antes de todo eso, la tía argentina también termina el culto y me viene y me coge y me dice, Dios me ha confirmado de que ya tiene el regalo en sus manos, de que no te preocupes y esperes en sus tiempos. Y yo me fui del culto temblando diciendo, ¿qué me ha dicho? Y se confirmó. Se pudo confirmar. No, y así muchísimas experiencias. La que te contaba del pastor que nos llamó en una reunión También. de los jueves de la noche a las 11 de la noche, segundo culto del día. Y no estábamos acostumbrados a ir al culto. Éramos del mundo los dos. Y un día vamos que me dice, vamos. Y en medio del culto, el pastor en el púlpito nos llama. Siento orar por el Loli y la Alba. Y en el medio de la oración nos da una palabra que no recuerdo bien, pero nos decía que teníamos que creerlo. Nos hablaba sobre ese tema. Dios ya lo tiene, tienes que creerlo. Así. A otra reunión por la noche igual. El coordinador nos habló del mismo tema. ¿Y ese tiempo fue cuando a ti también te hablaron? ¿Por ahí más o menos? Sí, creo que sí. ¿Y vosotros le pedíais a Dios confirmación con alguien? Porque a veces que todo el mundo, háblame Señor con alguien o háblame con el pastor. ¿Le pedíais? Yo sí, yo me ponía a orar y le decía, Señor, dame una palabra, que venga alguien, que me lo diga alguien, o háblame tú, pero dame algo como que tú me lo vas a dar. Que yo siga Le confiando. pedíamos a Dios
que nos diera una confirmación simplemente de saber si lo íbamos a hacer, si íbamos a ser padres, literal. O sea, queremos saberlo, si va a pasar o no. Y cuando os decían eso, ¿qué pasaba en vosotros? ¿Confiabais más? ¿La fe vuestra se fue desvaneciendo? Porque a lo mejor os decían esa palabra y pasaba un tiempo y no llegaba. Lo que pasa es que en ese tiempo no estábamos tan bien espiritualmente. Fue al principio, entonces. Claro, lo creíamos, porque lo creíamos, pero nos olvidábamos al poco tiempo. No, yo me lo decía y decía, en los momentos que me lo decían, ¿no? Ya pasaba el tiempo y me volvía a poner mal. Y luego me pensaba en esa palabra y decía, Dios me la ha dicho, es que Dios me la ha dicho que me lo va a dar. Yo tengo que seguir adelante porque Dios me la ha dicho. Hemos hablado del niño, pero no lo hemos traído todavía. Así que, bueno, si queréis, vamos a llamarle un minutito, así vemos también un poco el milagro de Dios en persona. Una cosa es hablarlo y otra cosa es verlo. Bueno, aquí está el pequeño Isaías, el milagro de Dios. Estará pasmado diciendo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, ya déjale aquí también. Así comparte la entrevista con vosotros. Cuando pasen unos años y lo veáis el vídeo, se lo vais a agradecer mucho. Bueno, Lolo, ¿tienes algún versículo que te haya marcado en la vida? Tengo uno que es el que siempre uso. Lo uso para mí solo, para dar a la gente, que es muy común, pero es el que siempre ha estado ahí. Es Josué 1:9. El mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Es el que siempre llevo presente en mi vida. Para ti hoy, ¿qué es Dios? Es mi paz en medio de tanto caos. O quieras o no, seguimos siendo cristianos y todo lo que quieras, pero seguimos teniendo problemas. Y muchas cosas más que no quiero hablar ahora, pero son problemas del día a día. El yo y la Alba solos para todo. Muchas cosas más. Pasa algo y estamos yo y ella solos. Tenemos ayuda de nuestra familia, pero a la hora de la verdad somos yo y ella siempre. Y podría decir que es mi paz en medio de tanto caos, tanto problema, tantas cosas que me han sucedido, que pasan. Amén. Bueno, vamos a ir a hacerte la última pregunta, Alba, y ya vamos a finalizar con el Lolo luego. Y bueno, viendo lo que has vivido en el tema del proceso del niño, yo sé que es algo frustrante para cualquiera persona que quiere ser padre, pero como dice el Lolo, fue un poquito más difícil como para ti. Entonces, sé que hay mucha gente que puede estar pasando por esta situación y es bueno que de tu experiencia le puedas hablar a esas mujeres o hombres que ven y que digas un consejo que sientas. Esa es tu cámara, habla lo que quieras. Bueno, nada, daros el consejo de que siempre os refugiéis en Dios, de que a lo mejor estáis pasando por mucho porque solamente una lo entiende y que cuando os sometáis verdaderamente a Dios, ahí Dios va a hacer la obra en vosotras, porque si no se lo está dando en este momento es porque Él quiere algo más de ti y que nada, eso, que siempre en Dios hay paz. Y cuando digas tú no puedo más y no puedo más, de rodillas vas a poder, porque vas a poder. Te vuelve a levantar y es una paz que dices tú, ¿por qué siento esa paz? Y eso, que confiéis en Dios siempre y ya. Amén. Bueno, Lolo, vamos a ir con la última pregunta, que también quiero que des un consejo, ¿no? A base de todo lo que has vivido, ¿no? En general, no solamente con lo del niño, sino problemas, depresiones, situaciones que te han marcado y que si puedes, porque yo sé que hay mucha gente detrás que está pasando por lo mismo, más grave, menos grave, pero por ese tema. Son muchas cámaras que me están mirando, pero decir que aquel que va contigo, tú que me estás viendo, es mucho más grande que cualquier proceso que estés pasando, cualquier temor, cualquier miedo, cualquier cosa que te está inquietando. Solamente tienes que confiar y depositar tus cargas y todo aquello que realmente te hace pasar por momentos difíciles, porque como ya has dicho antes, Él es el único que puede sacarte de cualquier proceso, de cualquier
dificultad, cualquier deuda, cualquier problema que tú tengas en tu mente. Confía, sigue adelante, que si yo he podido, tú también puedes. Simplemente eso. Amén. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Aquí tengo unos detalles con vosotros que lo hago con para la gente que siempre viene. Bueno, esto para ti y esto para ti. Gracias, Ponte. Dicen que el mejor regalo que uno puede hacer es un libro y más si se trata del Señor. Luego lo veis si queréis bonito. tranquilo. Y este detalle quiero que lo abráis aquí y que cuando tengáis un día malo, cuando os levantéis y a lo mejor vengan esos pensamientos de depresión o lugares que te quiera llevar el enemigo, si lo colgáis en la pared, lo miréis y agradezcáis a Dios por lo que Dios ha hecho en vosotros. Así que bueno, Amén. ábrelo. Ay, no. Ay, Luego lo miráis bien y bueno. Así que cuando vengan esos pensamientos que la gente quiera, que el enemigo, perdón, quiera hacer mal, recordéis todo lo que el Señor ha hecho con vosotros, porque ha hecho muchas cosas y sé que va a hacer más. Muéstralo ahí. se mira bien. Súper detalle. Sí, dice, lo que parecía imposible para Dios, para nosotros, fue perfecto en el tiempo de Dios. Amén. Y luego abajo pone otra cosa más. Bueno, pues aquí finalizamos el programa de hoy. Que Dios os bendiga. Y bueno, muchísimas gracias por participar. Y bueno, vamos con la siguiente entrevista la semana que viene, si Dios quiere.